o sea, no tenía problemas económicos, digamos, y tuvo la posibilidad de ser artista. Y él nace con estos dones, él nace con los dones de poder ver con sus ojos hablar y escuchar a seres que ya habían fallecido. Hoy vamos a hablar de un personaje que me llama a mí poderosamente la atención y, debido a ello, al ver que otras personas no lo conocen, hemos querido hacer este programa en el que vamos a hablar un poco más de él, pero también vamos, por supuesto, a hablar de su obra y de su trabajo. Impresionante, porque lo hizo mucho antes de que sucediera y ya vamos a entender de qué va, y lo estamos viendo cumplirse desde tiempo, años después de su fallecimiento, hasta la fecha y probablemente veremos muchísimo más. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel. Sí, el día de hoy tengo la grata presencia de la señora Gabriela de Cal, quien es investigadora y divulgadora de la vida y obra y del legado del gran profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, quien está en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Gracias por atendernos. Hola, Ariel, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que estén escuchando. Claro que sí, un placer tenerte aquí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Me permites hacer un juego de palabras? Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir de ti, no de diccionario ni cosa por el estilo, pero de ti, cómo tú ves qué significado tienen de acuerdo al tema que vamos a tocar el día de hoy. Profecía. Profecía, toda esa comunicación que viene de Dios, que viene de Dios. La profecía es una comunicación para mí que viene desde el alto, como le decía Parravicini a estos seres, ¿no? De una comunicación de Dios. Por eso el profeta es la persona que se comunica, ¿no? Con Dios. Entonces es una información que viene directamente del mundo espiritual superior. De alguna A mi manera el entender, vocero, ¿sí? así lo veo yo. Y el profeta es el vocero, ¿no es cierto?, de Claro, esa profecía. Claro, exacto, muy bien. exacto. Psicografía. La psicografía es una forma de transmitir también la información de ese mundo espiritual o de otra dimensión a esta dimensión. Y una de esas formas de comunicarse es la psicografía, que puede ser un texto, puede ser un dibujo, eh, por eso es grafía, ¿no? Es psicografía, ¿no? A través de la mente, ¿no? Uno hace como de canal y recibe algo que puede plasmar de forma gráfica, ya sea escrita o con un dibujo. Eso sería una psicografía. Muy bien. Visionario. Visionario es una persona que puede adelantarse a su tiempo, puede visualizar el futuro. No necesariamente tiene que ser un profeta, ni siquiera tiene que ser un vidente. Una persona bien informada, que tenga una intuición desarrollada, puede ser un visionario. Un político puede ser un visionario, un economista puede ser un visionario y adelantarse a su tiempo aplicando el sentido común y viendo y analizando los parámetros actuales para ver hacia dónde se dirigen y saber hacia dónde va ese futuro, ¿no? Ese sería un visionario. No necesita tener, digamos, dones especiales, más allá No de necesita tener ser la una bolita, persona. la bola de No, vidrio. más allá de ser una persona obviamente inteligente, que aplica sentido común, que sabe evaluar todos los datos de la actualidad para saber hacia dónde vamos, ¿no? Puede ver ese futuro. Tener esa capacidad de poder ver a Sí, larga distancia. exacto. Hay muchos empresarios visionarios que han aplicado sus visiones del futuro y lo han hecho muy bien. Sin duda, la verdad que sí, gracias a Dios que así es. Apocalipsis. Apocalipsis, revelación, significa, pero bueno, para nosotros significa desde el legado de Parravicini también, una etapa donde termina algo y empieza otra cosa, ¿no? O sea, una finalización de Un algo, cierre y una que termina. apertura a la Un vez. cierre, exacto, Muy exacto. Si bien. bien la palabra apocalipsis tiene otra definición, ¿no? Es Bueno, revelación, pero bueno, creo que todo lo tenemos asociado al fin. Vos te claro, decís, llega el claro. apocalipsis, nosotros decimos, y llega el fin. Eso es lo que tenemos nosotros ya incorporado culturalmente, mentalmente, tenemos eso, ¿no? Futuro. Futuro, esa gran incógnita para mí, ¿no? Porque alguien me dice siempre, el futuro no existe, pero cuando analizo y estudié toda la obra de Parravicini, digo, ¿no existe? ¿Y qué están viendo? ¿Por qué lo están viendo? ¿Sí existe? Entonces el futuro es esa gran incógnita que me vuela la cabeza de decir, uff.
está todo determinado, lo podemos cambiar, podemos hacer algo, o sí, algunas cosas sí, otras no. Estoy en ese dilema continuamente. El futuro me lleva a esa constante de pensar cómo es esta cosa, ¿no? Simbolismo. Simbolismo, yo siempre te voy a dar estas explicaciones, o sea, lo que para mí significan desde el punto de vista del legado profético de Parravicini, ¿no? ¿Cierto? Que es el tema que nos va a tocar hoy. El simbolismo es como una forma de decir las cosas sin decirlas directamente. El Como lenguaje, anunciarlas sin ahondar. exacto, porque es como, el lenguaje profético es muy simbólico también, los dibujos de Parravicini son muy simbólicos y usa las palabras también y es como que te lo dice sin decírtelo, hay algo allí expresado que pareciera ser que con ese simbolismo, ya sea en palabras o en gráficas, pareciera que sale una información que va derecho a nuestro inconsciente, como si pasara la barrera de nuestro consciente y pudiera entrar directamente al inconsciente. Y Parravicini en su legado usa mucho eso. De alguna manera lo deja caer, cada quien entiende, y ya luego después de que sucede decimos, Exacto, caray, era tal exacto. cosa. O a veces Bueno, uno dice, y no sé qué quiso decir, y en el fondo a lo mejor tu inconsciente sí lo sabe. bueno, el alma Tomó lo la sabe información. todo. Nuestro ser interior, como Exacto. le digo yo, para no hacer bolas entre el alma, el espíritu, nuestro ser interior lo sabe y lo Sí, conoce todo nuestro superior, nuestro definitivamente. también es así. Claro, sin duda. Misticismo. Bueno, el misticismo es, bueno, una persona mística es una persona muy espiritual, que está en contacto con Dios. Misticismo lo veo muy relacionado a la espiritualidad, ¿no es cierto? La obra de Parravicini nos acerca un poco a un misticismo, no solamente, digamos, en lo ideal, sino en lo práctico. Nos lleva a esa espiritualidad práctica. ¿Mm? No en Al la, hacer, no al tanto al ser hacer, volátil, no tanto el quizás. volar, tanto de llevarnos a nuestro interior, a visualizar la luz, la conexión con Dios, la espiritualidad, todo eso, sí, pero nos lleva a la práctica. Nos saca de esa zona de confort, porque es una zona de confort, y nos lleva a la práctica. Podríamos decir a mis palabras que nos aterriza. No, exacta, nos pone los pies en la tierra, ¿no? El misticismo que podemos encontrar en el legado de Parravicini es para ponernos los pies en la tierra, ¿no? En el accionar, en el actuar. Revelación. Revelación, bien. Uno tiene una revelación cuando piensa que, bueno, cuando tiene ese instante, ¿no? De conocimiento, de saber, de algo que, bueno, ese momento, esa sensación de conocimiento que entró de golpe, como un despertar, como un darnos cuenta rápido. Ese tipo un momento de revelación. Eh, Eso sucede cuando nos adentramos a leer la obra de El Legado y empezamos a leerlo y a volverlo a leer, y esas palabras entran y esos dibujos y algo despierta en nosotros. Algo termina despertando. Hay una revelación. Menuda cosa. Conciencia. Conciencia. Tratar de decir, tomar conciencia o despertemos conciencia, es tratar de estar despierto, ¿no? La conciencia que yo la asocio a que la tenemos dormida y bueno, que es la que nos hace que digo tomar conciencia, la que nos hace ver, ¿no? ¿Cierto? ¿Quiénes somos Caer en la y quién cuenta, si se tenemos al quiere. lado, ¿no? ¿Mm? Caer en la Y, cuenta, si se quiere. exacto, darnos cuenta, tomar conciencia, ser consciente. Estoy consciente, te dice. Y vos decís, cuando estás dormido, no tenés conciencia. Y cuando te despertás decís, estoy consciente. Y yo ahí siempre me pregunto, ¿estás despierto? ¿Realmente estás consciente? Y bueno, eh, y incluso hay personas que se creen conscientes también dentro de su sueño, ¿no? Porque, bueno, pasan estas cosas. Pero yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Ese despertar de la conciencia que todos hablamos, ¿no? Para cambiar este mundo tenemos que despertar y despertarnos. O sea, hacernos conscientes y estar conscientes. Levantarnos del letargo. Ujú. Intuición. Intuición.
Bueno, yo lo relaciono con un sexto sentido que tenemos también un poco adormecido y que nos conecta, ¿no? Con nuestro yo superior, nos conecta esa intuición que nos habla también, la vocecita interior, que nos permite darnos cuenta de cosas. El sexto sentido que le dicen que tenemos tan adormecido, ¿no? Eso es lo que para mí es la intuición. El que dicen la Perfecto. intuición femenina como si las mujeres lo tuviéramos más desarrollado, los hombres también, o sea, no hago diferencia en eso, ¿no? Eso, y que nos da esa sensibilidad para conectarnos con algo superior, que a veces a través de esa vocecita, todo que nos podemos adelantar a situaciones o darnos cuenta de situaciones, de que algo no anda bien, es como un conocimiento que entra por acá más que por acá, y que tiene que ver con energía, porque hay cosas hay gente que yo veo que realmente dice, yo tenía la intuición de tal y cosa, y está hablando de que sentía algo, ¿no? Que pasa más por el sentir que por el pensar. Y está bueno, ojalá que desarrollemos cada vez más la intuición. Sí, enhorabuena si pasa, ¿no? La intuición es Ujú. aquel conocimiento que tenemos ya, que a veces nos puede dar un susto por algo, pero es que ya nuestro ser interior sabe qué es lo que va a pasar. Para entrar un poco ya más en materia, mi querida Gabriela, ¿quién fue Solari Parravicini? Bueno, Saolari Parravicini fue un profeta. Exactamente. Como hablamos de profecía y hablamos del profeta, él fue el mensajero de seres espirituales que se acercaron a él y le dieron información sobre el futuro de la humanidad. Entonces, por eso es que yo le llamo profeta. No fue un vidente, ese vidente que cierra los ojos y tiene un momento de revelación y ve el futuro. Parravicini no veía el futuro, de hecho él no sabía qué era esta información que le estaban dando, le daban psicografías, tomaban su brazo para dibujar psicografías, un dibujo más un texto abajo, cada dibujo y el texto con su texto hablaban de un hecho del futuro. Y Parravicini fue un excelente profeta, un excelente canal de esa información. Él nace en Buenos Aires en 1898, muere en Buenos Aires de nuevo en 1974, nace en una familia muy bien acomodada de la época, su padre era médico psiquiatra, también había sido senador de la República. Entre esos seres con los que él podía ver y hablar, estaba su ángel de la guarda, que se llamaba Fray José de Aragón. Fray José era el que tomaba la mano de Benjamín Solari Parravicini y dibujaba estas psicografías, donde, bueno, le transmitió miles de psicografías a lo largo de toda la vida de Parravicini. Pero a la par de hacer estas psicografías y de tener esta actividad, él era un artista, él era pintor, escultor, también fue músico, era un artista completo. Pero nadie lo conoció, no lo terminó conociendo por su arte, sino por su legado profético. Hoy día, Parravicini hace muchos años no era muy conocido en Argentina y hoy día es muy conocido por los argentinos. Es muy conocido, porque antes ni siquiera por los argentinos era conocido por pequeños grupos que hacían estudios de esotéricos o de que les gustaban temas de misterio. Éramos pocas las personas que conocíamos a Benjamín Solari Parravicini, incluso ni su familia sabía del tema. Eh, Así que empezaron a conocerlo justamente cuando él empieza a ser famoso en Argentina. Entonces ahí dijeron, ¿cómo? Bueno, el tío, bueno, hacía estas cosas y el tío hacía esas cosas. También hacía Interesante ese legado porque, profético. interesante porque fue sorprendente también entonces para su familia, que no tenía la menor idea de que aquello que Su era familia, arte. los descendientes actuales estoy hablando, ¿no? Porque en ese momento sus padres sí sabían que él hablaba y que tenía estas cosas, que su padre que era psiquiatra estaba bastante preocupado por ese niño, ¿Cómo pero no? bueno, después cuando su papá estaba en el lecho ya de muerte, le dijo que
porque ya al estar en su lecho de muerte su papá ya veía más allá que acá y le dijo que sí, que se daba cuenta que todo lo que él le había dicho durante la vida era real, porque él era muy científico, su papá, ¿no? Uf, Su familia sí, le decían, o sus amigos, sus familiares en algunos casos le decían el loco directamente y él se claro. reía por todo eso. Bueno, lo llevó bien a todo eso a pesar de todo. Es que parecía una Eh, locura, ¿no? En aquella época que te dibujen claro, cosas claro que así, o sí. sea, no tenía sentido total. No tenía sentido, claro, exactamente. Y él, a la psicografía, los que sí sabían mucho también eran, bueno, su familia, por ahí, claro, su familia cercana del momento con los que él convivía. Y después, los que más sabían también eran sus amigos y sus amigos de grupos esotéricos, porque él, por supuesto, tenía amigos en el ambiente artístico y en el ambiente esotérico también. Y ellos son los que tenían las psicografías, algunos amigos de él hicieron los libros, que hoy tenemos, por el cual conocemos el material. Así que bueno, eh, él pudo esta faceta, la hablaba con esa gente, ¿no? Con sus allegados, sus amigos más cercanos del momento. Claro, y dime una cosa, ¿a qué edad se registró o qué edad se tiene registro o conocimiento de la primera psicografía que él hizo? Yo comentaba de que él nace con estos dones, él ya desde bebé, chiquitito, ya hablaba con las plantas, con la naturaleza, con todo, y así fue creciendo, hablando con seres como mágicos, digamos, entre comillas, ¿no? Que se acercaban a él y lo que iban preparando. Y cuando entra en la etapa de la juventud, y ella empezaba, ya hablaba con su ángel de la guarda, ¿no? Ya él empezaba sus primeros diálogos con su fray José de Aragón. Cuando él empieza la juventud, hace una juventud bien rebelde. Bueno, como muchas juventudes, y más en el caso de los artistas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, fray José de Aragón le dijo, bueno, me voy a retirar y voy a dejar que vivas la vida y que aprendas, porque tienes que hacer tu experiencia de la vida. Y se fue Fray Ponce de Aragón. Lo deja, ¿no? A Parravicini solo. Parravicini Pelón, que le llamaban Pelón, en la realidad todo el mundo lo conocía por Pelón. Empieza a hacer esa vida alocada de noche, mujeres, tango, incluso drogas también. O sea, era tremendo. La familia no sabía cómo hacer para que este muchacho se echara cabeza, estudiara, hiciera algo, que no viviera tanto la noche, pero él estaba con ese tema. Hasta que Estaba empieza a ocupado en sentir, lo suyo. estaba ocupado en lo suyo, que era la noche de Buenos Aires, sí, sí, sí. Así que él, hasta que un día, bueno, empieza a sentirse mal, a sentirse vacío, que se empieza a dar cuenta de que no está bien la vida que está llevando. Empezó a pedir por su ángel de la guarda que vuelva, hasta que un Cuéntanos día más o lloraba. menos qué edad tenía, para que nos sigas dando el relato, Y por ya favor. ahí, estos son como, ya estamos hablando cerca de los 30, 32 años por ahí. Entonces una noche aparece de nuevo su ángel de la guarda, lo toma por el cuello y lo hinca en el piso, que él le queda en la marca en la cabeza de la presión y ahí es donde Fray José le dice, bueno, basta, ya viviste tu experiencia, ya pasaste por todas, ahora a trabajar por misión, por la misión que tenés. Y la misión que tenés es que vas a recibir unas imágenes, unos mensajes que nosotros te vamos a dar y que vas a dar a conocer y eso va a ayudar a salvar a la humanidad. Y de ahí empieza, más o menos en el año 1932, empiezan las psicografías, las primeras, que no hay mucho de ese material, sobre todo al principio eran enseñanzas, no eran los dibujos, sino que eran enseñanzas espirituales que venían escritas, entonces él ya empieza a practicar con eso, y después, más o menos por el 34, 36, ya empiezan masivamente las psicografías para el legado profeta. Más o ¿Qué menos estamos creyó? hablando de un hombre de 30 y pico de años, ya Claro, grandecito, ¿no? sí, claro, ya tenía su kilometraje en la vida. Y ya se había pegado sus Sí, tortazos, aparte ya, del que le dio el ya, fray, ¿no? totalmente. Aparte de ese. Pero bueno, ¿hay algún registro de qué creía él que era aquello?
Mira, sí, porque él ha dado entrevistas, están las entrevistas, gracias a eso sabemos. Él sabía muy bien que él hablaba con seres fallecidos. Sabía que Fray José de Aragón era un monje franciscano que había vivido en el año 1400 en la Rábida, en España, y él sabía que era un ser que estaba en el mundo espiritual y con él conversaba a diario. Y él sabía que se comunicaba con seres espirituales. Incluso llevaba paz a los amigos o familiares que habían perdido hijos o seres queridos y les comunicaba la información y bueno, él sabía que estaba en contacto con el mundo espiritual. Las primeras psicografías que recibió no sabía de qué eran y las tiró. Hasta que, bueno, le dijeron, no, no, las tienes que guardar, y las tienes que encarpetar. Y él dice, Claro. uy, había tirado como miles, dice que había tirado, Uh, no sé, cientos. Pero bueno, y le dijeron que las tenía que carpetar, y bueno, él sabía muy bien que esto venía del mundo espiritual, espiritual. aunque él en su vida terrena, él sí entró en contacto con seres extraterrestres que Mira, vinieron porque lo querían conocer, lo abdujeron de la ciudad de Buenos Aires, lo llevaron en un ovni, lo pasearon por el espacio, le mostraron la Tierra y luego lo volvieron a dejar en Buenos Aires, en plena capital de Buenos Aires, ¿no? Y entonces él queda también en contacto telepático ya con seres, pero que estamos hablando de nuestra dimensión, ¿no? Con seres extraterrestres hermanos, que eran venusinos los que lo llevaron a él. O sea, a este nivel, con nuestro nivel terreno, con seres extraterrestres, venusinos, y también las psicografías vienen del mundo espiritual, no del mundo de los extraterrestres. En ese sentido hay que separar las aguas, ¿no? O sea, las psicografías vienen del mundo espiritual. bueno, importante rescatar esto y ver las diferencias también. Sí. Si hablamos de profecías, y ahorita me gustaría si tienes alguna psicografía por allí que nos la expliques y nos las muestres, por favor. Pero Ujú. a nivel humano, se nos da una profecía que viene del mundo espiritual, como bien nos dices, como supongo yo vienen la mayoría. No todos son verdaderos profetas y no todos dicen la verdad. Eso es otro punto también que hay que tomar en consideración. Pero si tenemos una profecía que viene del lugar correcto, vamos a decirlo así, nosotros en este plano podemos hacer algo para evitar que se cumpla, a razón, por supuesto, de que sea algo negativo. Esto lo voy a separar en dos partes y voy a decir algo que no le gusta, cuando lo digo no le gusta a nadie. Por un lado está mi opinión personal y por otro lado lo que yo entiendo del legado de Parravicini. Mi opinión personal es que podemos cambiar muchas cosas y tal vez hay cosas que no las podemos cambiar, porque hay cosas que están planificadas hasta por Dios para nosotros. Entonces que no las podemos cambiar porque Dios tiene su propia agenda también. Si nosotros tenemos libre albedrío, Él también lo tiene. Y hay profecías que incluso las ha dicho Jesús en la Biblia. Y estas están muy en consonancia con el mensaje de Parravicini. El Apocalipsis, del cual nos habla Jesús, también está en el legado de Pelón. Eso por un lado. O sea, yo creo que hay cosas que podemos cambiar y yo quisiera cambiar todas las que podamos cambiar, que las cambiemos. Pero si les tengo que hablar como la investigadora del legado de Parravicini, les tengo que decir lo siguiente, y aunque no le guste a mucha gente, y es que en el legado no deja ni un poquito así la posibilidad de que podamos cambiar algo de ese legado. Y no digo que no nos dé la esperanza, porque la esperanza está, porque si bien el legado habla de que la civilización se termina, y dice cómo se termina y todo, no dice cuándo, pero dice cómo. Si bien él habla de que la civilización se termina, lo que sigue después, la humanidad continúa igual después de ese evento, y es una humanidad hermosa, maravillosa, todo divino. O sea, el ser humano de acá a 500, 1000 años es una maravilla la humanidad. Esta civilización es la que se va a terminar, según el legado de Parravicini, y no da posibilidades en el legado, por lo menos, entre las psicografías conocidas hasta el día de hoy, porque hay psicografías que no han salido a la luz, que a lo mejor ahí daban una esperanza de cambiar las cosas y yo no la conozco. Claro. Así que yo tengo que hablar siempre, todo lo que yo les diga a ustedes es del legado que conozco, que se conoce públicamente. Y hasta ahí, hasta el momento, Ujú. no da posibilidades de cambio. Es más,
hasta hay psicografías como que hacen alusión a que, como diciendo, no me acuerdo ahora las palabras, como diciendo, no, no lo van a poder cambiar. O sea, el que es bueno siga siendo más bueno aún, el que es malo siga siendo malo, el que, o sea, como diciendo, no importa qué hagas tú para cambiar tú, esos eventos van a ser igual, o sea, se van a producir igual. Porque toque corresponde Lo que probablemente. porque es lo que tiene que pasar. Más allá de que si tú te transformas de una persona egoísta a una bondadosa y pero sí nos invita el legado, nos pide por favor que cambiemos, que seamos y hagamos un mundo mejor, porque no es lo mismo enfrentar un apocalipsis todos unidos que todos peleados. Dispersados y Porque disgregados y peleados, claro. claro. Bueno, él, por ejemplo, acá dice el corazón artificial será en el año 66, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos que en el 66 se usó por primera vez la bomba extracorpórea. Él sí contaba, tiene muchas experiencias con seres del otro lado. En este caso, por ejemplo, esta psicografía, miren cómo hablan, ¿no? De orando sobre la roca del milagro en España, llegará un día la Virgen, llegará escoltada por Gabriel, ella dará a las campesinitas la mano y les enseñará sus huellas a seguir. Este fue un programa especial de Mundo Holístico Cuántico de Benjamín Solari Parravicini, el último profeta moderno. ¿Lo será? Soy Ariel Sui con la señora Gabriela Decal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Gabriela. Gracias, gracias.